Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos esperando por acá las personas que vienen en alternancia, pero no llegaron. Ok. Listo. ¿Qué vamos a trabajar en este caso? En el día de hoy. Ustedes ¿cómo se llama? Dentro de los entregables, ¿cierto? Que deben realizar para aprobar trabajo de grado 2 y pues para aprobar en sí su graduación, necesitan entregar algo que se llama el manuscrito, ¿cierto? Que no sería artículo, sería manuscrito en este caso, ¿por qué? Porque todavía no ha sido publicado. Entonces, ustedes deben entregar un manuscrito que va a ir orientado de acuerdo a lo que nos dice matices tecnológicos. Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en este caso para poder trabajar. ¿Listo? Muy importante que lo tengamos en cuenta, lo tengamos pendiente durante el trabajo. Listo. ¿Qué compone a este artículo? ¿O qué compone al manuscrito de investigación? Entonces, lo primero que debe tener en cuenta es que debe llevar un título, ¿cierto? Un título. No sé si aquí, espérenme un segundito. Entonces, bueno, mientras estaremos aquí mi tablero. Entonces, esos 10 pasos son fundamentales a la hora de estar adelantando todo lo relacionado con nuestro manuscrito. El primero debe ser un título. Normalmente, cuando es un artículo científico o un artículo producto de una investigación, el nombre del artículo es el mismo del trabajo. Pero, viene el pero si en dado caso ese nombre del artículo excede la cantidad de palabras, entonces usted lo debe modificar. ¿Listo? Porque tengamos en cuenta que ¿cómo se llama? Las condiciones que emana la revista a la cual vamos a presentar son totalmente diferentes a lo del trabajo escrito. ¿Listo? Entonces, muy importante que analicemos eso, que lo tengamos muy en cuenta a la hora de trabajar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, muchachos, si no tengamos inconvenientes. ¿Listo? Entonces, importante que analicemos eso. Ok, entonces, ¿dónde está por acá? Ay, no se ve. No, espérame por acá un momento. Ahora sí. Listo. Entonces, lo primero es ese título, que es una explicación breve de lo que ustedes van a presentar. De ese tema que van a adelantar, que van a presentar, a resumir, producto de una investigación que ustedes realizaron. Después vienen los autores, que son las personas que adelantaron toda esa actividad de trabajo en el desarrollo de su investigación. ¿Sí, Sonia? Hoy Sonia se nos fue. Bueno, creo que Sonia tenía una pregunta, esperemos a ver. Listo. Entonces, esas serían las dos primeras partes que debe contener nuestro manuscrito, ¿cierto? Nuestro manuscrito aquí en este caso.
Listo. Entonces, listo. Entonces, veremos por acá a ver si hay algo en el chat. Ahora sí, creo que ya. Hola Sonia, cuéntanos. Hola, Inge, qué pena. Inge, quisiera saber qué cantidad de palabras debe contener o cuántas palabras debe contener el título. No debe sobrepasar las 15 palabras. Vale, Inge. ¿Vale? No sé, ¿alguien más? Creo, no. No. Ok. Listo. Entonces, tener en cuenta eso. Los autores normalmente se colocan en el orden en que aportaron al artículo. En este caso, pues ustedes todos aportaron de la misma manera, se coloca en orden alfabético. Vendría nuestra introducción, ¿cierto? Que en este caso nuestra introducción va a establecer el contexto, va a formular las preguntas e importancia. Ah, no, perdón, antes de eso viene aquí nuestro resumen, qué pena. Espérenme que nos saltamos un poco. Listo. Entonces, primero viene nuestro resumen. Y nuestro resumen, muy importante, es una breve descripción de el propósito, el alcance, los resultados más relevantes que se obtuvieron en el desarrollo de la investigación, asimismo como los resultados significativos que se destacan en toda esta parte. Un punto importante en el resumen es que no debe llevar citas, porque el resumen es de inspiración de ustedes, ¿cierto? Es de inspiración de ustedes para que lo tengan en cuenta. Entonces, no debe aparecer una cita en el resumen, porque entonces ustedes están copiando el resumen de otra persona y no serviría. ¿Listo? Importante analizar eso. Después vendría ahí sí nuestra introducción, donde hacemos un contexto, donde formulamos esa pregunta, por así decirlo, para iniciar a trabajar. Eso sería lo que nosotros debemos tener en cuenta en este caso. Vamos a destacar la importancia de nuestra investigación. En la introducción sí podría tener citas de ser necesario, solo de ser necesario. No quiere decir que estén obligados, estén supeditados a presentar ese tipo de citas. ¿Qué dice? Listo. Después, bueno, aquí viene algo importante. ¿Sí, Sonia? Inge, para la introducción de las citas, ¿cómo las debemos utilizar? ¿ABA, o cómo? Y triple E, porque recuerden que nuestro artículo se hace en normas y triple E. Entonces, debe ser con normas y triple E. Entonces, aquí las citas se hacen entre paréntesis rectangulares con el número, ¿cierto? Recordemos algo, creo que lo veíamos en la clase hace 15 días. Normas APA, para todo lo que tiene que ver con citas y referencias del informe final, y CONTEC para el documento del informe final. IEEE para el manuscrito. ¿Listo? Ojo con eso. Viene acá nuestros materiales y métodos, que describe básicamente los procedimientos que ustedes realizaron a la hora de adelantar su proyecto. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo lo hicieron? Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, ¿listo? Para poder trabajar de una forma adecuada, de una forma acertada. Entonces, en este caso es importante que ustedes resalten cuáles fueron los procesos y procedimientos que adelantaron, cómo los implementaron, para poder llegar a nuestra discusión. Entonces, en la discusión es cuando ustedes ya interpretan esos resultados, ¿cierto? Ustedes ya respetan, ya muestran. Ay, no, estoy en desorden. Primero vamos con los resultados, ¿no? ¿Cierto? Donde los resultados van a presentar, valga la redundancia, los resultados que obtuvieron ustedes con su investigación, con su trabajo. Y ojo, porque aquí es
normalmente, o se ve normalmente, que los estudiantes solo se centran en resultados como el software. Y entonces toda la actividad que ustedes hicieron de ingeniería del software, de modelado de sistemas, de todo eso, se perdió. El resultado, que es de los más relevantes, el software sí, no es el único. Entonces hicieron muchas cosas para llegar a ese software. Entonces, démosle la importancia a eso. Aquí en este caso, no se interpretan los datos, solo se muestran a través de gráficos, de tablas, de ser necesario. ¿Listo? Importante tener en cuenta. Y ya la discusión es cuando ustedes analizan esos resultados. No quiere decir que estos sean los títulos que ustedes deben llevar para su manuscrito. Debe contener esto. Pero ¿qué pasa? Los artículos científicos. Porque aquellas personas, ¿me escuchan? De mi parte, sí. Sí, señor. Vale, gracias. Porque aquellas personas que no están trabajando de desarrollo tecnológico deben hacer un artículo, ¿cierto? Deben hacer un artículo diferente. Entonces, que igual también deben entregar. Entonces, ahí en ellos cambia. Pero básicamente, digamos que podemos llevar una estructura muy similar. Y por último, pero no menos importante, las referencias. Es el listado de fuentes que ustedes utilizaron en el documento. Importante. ¿Cuántas referencias deben utilizar? Las que sean necesarias. Hay un solo tipo de artículo, que es el artículo de revisión, que exigen que ustedes deben tener como mínimo 50 referencias. Como mínimo. Es el único. De resto, los demás no exigen referencias. Pero el asunto, a mí me entregan un manuscrito para revisar con 3, 5 referencias, y es un manuscrito que yo voy a devolver. ¿Por qué? Porque carece de esa rigurosidad científica. No hicieron una búsqueda correcta de información, no hubo un correcto estado del arte, nada de eso. ¿Cierto? No hubo eso. Entonces, para mí yo descartaría un artículo así. O sea que por ende, yo sugeriría que deberían tener alrededor de unas, como mínimo, 10 referencias. ¿Sí? Como mínimo. ¿Que cuántas son mínimo, que cuántas son máximas? No. Pero para mí, dentro de lo que he visto en la evaluación de los artículos y demás, mínimo debe tener eso. Porque es que a mí esas 10 referencias me indican que ustedes realmente hicieron la búsqueda de información. Realmente hicieron una búsqueda de información. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente, muy en cuenta. Entonces, esas serían las partes que debe llevar un manuscrito de investigación. Esas serían las principales partes que debe llevar para nosotros trabajar sin problema. ¿Listo? No sé si con respecto a esto tengamos alguna duda, pregunta o inquietud. Por el momento ninguna. Gracias. Listo. Vamos ahora con 10 pasos sencillitos, básicos, para escribir un manuscrito, ¿cierto? Uy, se acercó mucho. Ay. Listo. Estos 10 pasos, caramba. Listo. Estos 10 pasos nos van a nosotros permitir presentar de forma correcta un manuscrito científico. Entonces vamos con el primero. Lo primero que ustedes deben hacer, o que nosotros debemos hacer, es elegir la revista donde van a ser publicados los resultados. ¿Y por qué debemos elegir la revista? Porque resulta que cada revista tiene disposiciones diferentes. Tiene disposiciones diferentes, ¿cierto? ¿Por qué tiene disposiciones diferentes? Porque resulta que habrán revistas que nos exigen citar con normas IEEE, otras con normas APA, otras con normas ICONTEC. En ICONTEC no creo. Otras con Chicago. Entonces, ojo con esa parte, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso.
Primero yo debo elegir la revista, en este caso elegimos la revista Matices. Ya sabemos de las normas que tiene Matices para poder trabajar. Entonces, importante tener en cuenta eso. Lea el ámbito de las instrucciones para los autores, ustedes ya las conocen, ya lo tienen en el aula, ya saben que Matices nos permite a nosotros mostrar 3 tipos de artículos, un artículo científico, un artículo de revisión, un artículo de reflexión, y cada uno de esos artículos tiene unas características en específico. Entonces, ese sería el primer paso que ustedes deben tener en cuenta a la hora de presentar un manuscrito. Como segunda medida, nos dicen, oiga, agrupe los resultados en tablas y figuras. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Y pregúntense en este caso, ¿cuáles son los resultados más importantes? ¿Y cuál es la mejor manera de agruparlos? Entonces, para esto, ustedes deben, en primera medida, seleccionar cuáles son esos datos importantes, cuáles son esos resultados relevantes que ustedes han tenido en el momento de adelantar su trabajo. A partir de eso, agrúpelos en tablas, ¿cierto? Agrúpelos en tablas. Pero de ser necesario, utilice gráficos o figuras. Nunca utilicen gráfico y figura, perdón, gráfico y tabla, o tabla y gráfico, no. No, porque vamos a confundir. Y puede que la tabla sea muy explícita y el gráfico no tanto, o viceversa, vamos a tener problemas y el lector va a tener inconvenientes ahí en ese caso. ¿Listo? Importante entonces analizar eso. Entonces, yo podría decir en este caso que analicemos bien cuáles son los resultados que va a mostrar. Si los resultados de pronto son bastante extensos, condensémoslo en un gráfico. Pero si los resultados no son tan extensos y se pueden presentar en una tabla, utilicémoslo. ¿Sí? ¿De quién es la obligación o de quién debe indicar cómo se deben presentar? Ustedes que son las personas que ¿cómo se llama? Que están creando ese proyecto, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Listo, vamos por acá abajo. Listo, vamos por acá entonces con el tercer punto. El tercer punto nos indica a nosotros y nos dice, oiga, escriba los resultados. Escriba esos resultados. Caramba, pero ¿qué pasa con este mal? Nos dice, escriban los resultados. ¿Cierto? Y entonces nos dicen, oiga, hágase la primera pregunta. ¿Qué observó en el estudio? ¿Y hay diferencia estadística entre ellos? ¿Qué observaron ustedes cuando estaban adelantando su estudio? ¿Cómo lo hicieron y demás? Para eso, ustedes van a describir el contenido de sus tablas y figuras y van a enfatizar en los resultados del análisis estadístico. Entonces miren que ustedes ya eligieron una revista, agruparon sus resultados y ahorita van a mostrar o van a describir esos resultados obtenidos. Esos resultados obtenidos en el desarrollo de su proyecto. Entonces, de su proyecto y su artículo, porque normalmente estos artículos son resultado de proyectos. Listo. En cuarta medida o en cuarta posición tendríamos, prepare la discusión que va a presentar. Para este caso, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué significan sus observaciones? ¿Qué conclusiones puede alcanzar? Y cómo se aplican los resultados en un contenido mucho más amplio o en un contexto mucho más amplio. Entonces, en este caso, las preguntas que nosotros podemos definir o que podemos responder en este caso sería: para cada resultado importante, describa patrones, relaciones y principios que lo expliquen. Entonces,
Aquel resultado importante, mencionen cómo lo obtuvieron. No desestimen sus resultados. Muchas veces uno encuentra y dice, es que esta encuesta, ¿cierto? Esta encuesta o esta pequeña encuesta, no. La encuesta que se desarrolló, la entrevista que se desarrolló, eso es lo que ustedes deben adelantar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, sigan. Entonces, eso es lo que nosotros debemos adelantar y debemos tener en cuenta en estos casos, ¿cierto? Bueno, estamos viendo los pasos, o unos pasos básicos para escribir el manuscrito, ¿vale? Para que lo tengamos. Ya hemos explicado dos, estamos en el tercero, ¿cierto? Entonces, o sea, estos pasos nos sugieren a nosotros para poder trabajar, para poder adelantar de forma adecuada ese manuscrito, ¿vale? Después, tenemos como cuarto paso, sería el prepare la discusión, ¿cierto? Ah, no miento, en ese paso estábamos. Ya hemos abordado los otros. Listo, prepare la discusión en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para preparar esa discusión? Este mouse está todo raro. Para preparar esa discusión, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significan las observaciones que ustedes encontraron en su proyecto? ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué conclusiones pudieron alcanzar? Cuando nosotros hablamos de conclusiones es básicamente cumplieron o no los objetivos. Si ustedes plantearon 4 objetivos, deben haber 4 conclusiones. Y deben estar cumplidos, ¿no? Yo no puedo decir que cumplí parcialmente un objetivo porque entonces no se cumplió. El objetivo debe cumplirse al 100%, si no, no sirve. Entonces debemos mirar ahí la diferencia que, los resultados, los patrones adquiridos o los patrones implementados, compárelos con literatura científica, con análisis que ustedes han encontrado, con elementos que se han adelantado, todo eso lo podemos comparar, ¿cierto? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Agregue nuevas referencias de ser necesario y sugiera aplicaciones e implicaciones de los resultados. ¿Cómo analizan ustedes los resultados? Hagan un análisis completo de todo lo que desean mostrar en ese caso. ¿Listo? Una vez ustedes han realizado ese cuarto punto, ustedes van a describir los métodos y técnicas utilizadas. Hicieron entrevistas, trabajo de campo, observación directa, aplicación de test, todo lo que ustedes consideren que hayan aplicado para eso, levantamiento de requisitos, entrevistas con usuarios, los sprints, bueno, todo lo que hayan adelantado. En este caso, ustedes van a decir cómo estudiaron el problema, ¿cierto? ¿Qué materiales utilizaron y cuál fue el procedimiento para adelantar ese estudio? Entonces, en este caso, ¿qué deben indicar o qué deben mostrar en estos momentos? ¿Cierto? ¿Qué deben mostrar en estos momentos? Lo que deben mostrar en estos casos sería, también por acá, no hay mensajes. Listo. En este caso, lo que ustedes deben hacer es explicar de forma general cada procedimiento, cómo lo obtuvieron, qué técnicas usaron, los materiales, equipos y demás que utilizaron, los pasos y sus procedimientos, tácitamente cómo lo trabajaron, y describan el diseño y el análisis estadístico, cómo lo hicieron. Muy pormenorizadamente, con todos estos resultados yo voy a poder tener información, ¿listo? Y recordemos que acá el artículo es un resultado de nuestra investigación, uno de los muchos resultados, uno de los muchos productos que debe tener nuestra investigación, ¿listo? Entonces, vamos por este señor, vamos a ir. Listo. Como punto número 6, vamos a tener en este caso que debemos hacer la introducción. Entonces, para hacer la introducción, miren que la introducción, a pesar de ser el segundo capítulo, es de lo último que se hace. Entonces, para esa introducción, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuál es el problema de investigación que ustedes están trabajando? ¿Por qué es importante su proyecto y qué soluciones propone? Eso es lo que debe estar redactado o lo que debe estar implícito en la introducción.
Para este caso, ustedes van a describir el problema, pero no es copiarlo, no es copiar la descripción del problema que ustedes tienen en su informe final, no. Cuenten el problema de otra forma, ¿cierto? Resuman las investigaciones realizadas sobre el tema. ¿Qué encontraron ustedes con respecto al tema? Sobre la descalculia, toda esa parte de ahí. Revisen artículos relevantes. ¿Qué información? ¿Qué son esos, digamos, esos productos predecesores de su proyecto que encontraron ustedes y que pueden servir aquí para mostrar? Y describa brevemente la hipótesis que sería aquella alternativa de solución, las preguntas, los objetivos, el diseño y la justificación. O sea, en esa introducción nosotros debemos encontrar todos esos aspectos ahí. ¿Sí? Obviamente no vamos a encontrarlo como que problema, 2 puntos, investigaciones realizadas, no. En la redacción se debe evidenciar todo esto. Y recordemos que acá cuando lo estamos redactando sí podemos trabajar con citas. ¿Sí? En el único lugar donde no se hacen citas es en el resumen. Bueno, de ser necesario, porque si no es necesario las citas aquí en la introducción, no se obliga. Después, prepare las referencias. Entonces, creo que no hemos hecho todavía ese taller de referenciar con Mendeley, que lo debemos hacer. Entonces, a partir de esto, ¿qué deben tener ustedes en cuenta? Que de acuerdo a la revisión de la revista donde ustedes van a presentar el manuscrito, hay unas normas. En este caso, las normas son IEEE, porque lo vamos a presentar ante matices tecnológicos. Entonces, para este caso, usted ha revisado todas las referencias relevantes del tema. ¿Sí las ha revisado? ¿Cómo las ha revisado? ¿Cierto? Y para esto, haga una última búsqueda de artículos. Vuelva y busque información, si de ser necesario, para reforzar la información que ustedes van a presentar. Y ordene sus referencias de acuerdo al sistema indicado por la revista. En este caso, IEEE. Entonces, recordemos que IEEE nos va a mostrar las referencias en el orden en que aparecen en el documento. No en orden alfabético, sino en orden en el que aparece en el documento. A diferencia de APA. APA entonces sí nos dice que la referencia que comienza por Zapateiro en el primer párrafo va a estar de últimas porque es por Z. ¿Listo? Entonces ahí en ese caso cambian estos aspectos. Y ahora nos dicen, listo, usted ya hizo todos estos 7 pasos, escriba su resumen, escriba o haga el resumen de su artículo, de su manuscrito. Para este caso, ustedes deben preguntarse lo siguiente. Deben preguntarse lo que dice por acá, en el punto número 8. ¿Qué se investigó y por qué? ¿Qué se hizo y cómo se hizo? ¿Qué se encontró los hallazgos? ¿Y qué significan esos resultados? Eso es lo que deben hacer en este caso. Entonces, primero, apunten los objetivos principales de su proyecto. Los objetivos principales son diferentes a lo que nosotros planteamos como objetivos generales y específicos. ¿Qué quieren ustedes intrínsecamente con ese proyecto? Mejorar la salud de los niños. No van a colocar aquí que quieren graduarse, ¿no? O sea, eso sí, obviamente es una obligación moral, pero no. ¿Listo? Entonces, ¿qué quieren obtener ustedes con mejorar la condición de vida de los seres humanos? ¿Sí? Algo muy similar a las promesas de la reina, algo así, que la paz mundial y todo, pero pues más centrado en este caso. Describa los métodos usados, resuma los resultados más importantes. Ustedes pudieron encontrar diferentes resultados y muchísimos, y tienen que encontrarlos porque si no, no sería un buen proyecto. En ese caso, describan los más sobresalientes. No sé, teniéndolos a ustedes acá, por ejemplo, resulta que la discalculia es incurable. Me acabo de inventar eso, no sé qué tan cierto sea. Y esa fue una de las conclusiones que ustedes llegaron a eso. Que por más de que haya un buen docente, que hayan buenos medios tecnológicos, que los familiares, las personas involucradas en el estudio, en la enseñanza del niño, es incurable. Que es como el asma, que no se cura sino se controla. No sabemos, o sea, se me ocurre a mí en este caso que ese pudo ser uno de los resultados. Es un resultado destacable, porque de pronto nosotros no lo sabíamos. Entonces, ahí debemos tener en cuenta toda esa parte. Y recuerden que el resumen no debe sobrepasar las 250 palabras. O sea, miren todo lo que tienen que hacer en un espacio tan pequeño. ¿Listo? Muy importante.
que lo haga de forma adecuada. Y 5 palabras claves. Yo a esto le llamo como frases claves, porque habrán casos que yo separo esa frase y es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, de ser necesario, coloquemos la frase. De ser necesario, coloquemos esa frase y no habría problema. Ok. Listo. Nos queda el punto 9 y 10. El 9 nos dice a nosotros, oiga, revise el título, los autores y las afiliaciones institucionales. Háganse la siguiente pregunta. ¿Este manuscrito está completo? Revisen que todos los apartados estén completos, que los datos estén bien, que el nombre, si no sé, lleva H intermedia, lo escriban correctamente, que si vamos a trabajar un artículo entre 2 personas de diferentes universidades, entonces que Edison Caicedo es de Unisan Gil y Pepito Pérez es de la Santo Tomás, entonces que esté bien adecuado ahí, toda esa parte. Y revise toda la estructura para eso. Y ese paso es muy similar al 10º, que sería, haga ese checklist, esa lista de chequeo final. Entonces, está su manuscrito completo y cumple con todos los requisitos. Aquí en este caso ustedes deberían tomar el documento que nos emite Matices para los autores y llegar a decir punto por punto y empezar a mirar. Entonces, a partir de esa revisión final, ustedes van a decir, listo, Matices nos pide un título, tenemos el título. Matices nos pide un resumen en inglés, tenemos el resumen. Perdón, un título en inglés, tenemos el título en inglés. Mati nos pide los autores, los tenemos. Nos pide un resumen, lo tenemos. Nos pide unas palabras clave, lo tenemos. Nos pide el abstract y las keywords, las tenemos. Nos pide una introducción, la tenemos. Así con cada cosa. Y entonces a partir de la introducción miramos si mi artículo es de revisión, entonces que tenemos que tener las 50 referencias como mínimo, que si es de investigación, entonces que debe llevar metodología, objetivos, justificación, conclusiones, referencias, ¿cómo es que se llama lo otro? Los materiales y métodos, los resultados, ¿cierto? Todo eso debe ir, pero no debemos sobrepasar las 6 páginas. Entonces, mi artículo sobrepasa las 6 páginas, uy, no, devolvámonos y miremos qué retiramos. ¿Sí? Porque para Matices no. ¿Puede que otras revistas nos reciban artículos más grandes? Claro que sí, pero en este caso la revista, y eso nos devuelve al punto número 1, que es definir cuál es la revista a la cual vamos a presentar. Entonces, en ese caso, debemos tener muy en cuenta cómo vamos a presentar eso, ¿listo? Estos son 10 pasos que nos sugieren a nosotros, para poder trabajar que en el manuscrito de un artículo. Entonces, tengámoslo muy en cuenta a la hora de trabajar. Son básicos, ¿listo? Son básicos para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda, pregunta o inquietud al respecto. Buenas tardes. De mi parte sí tengo una pregunta. Señor. Inge, pues, bueno, primero que todo, pues nosotros hicimos la modalidad de gestión empresarial. ¿Qué tipo de artículo nos corresponde a nosotros? ¿Uno igual? ¿Ustedes están trabajando autogestión empresarial? Sí, señor. De gestión empresarial. Me queda la duda, pero bueno. Ese es ¿cómo se llama? Un proyecto de investigación, el artículo debe ser científico. Freddy, ¿estás seguro que es de autogestión empresarial? Porque es que yo recuerde, solo tengo 2 proyectos y esos proyectos ya van para sustentación. ¿Está seguro que esa es la modalidad de su proyecto? Sí, señor. De hecho, nuestro director ya pasó el anteproyecto para la asignación de jurados y todas las cuestiones de ese tipo. ¿Usted está con Sandy? No, perdón, Sí, señor. Sí, señor. No, el proyecto de ustedes es desarrollo tecnológico. ¿Qué es desarrollo tecnológico dentro de una empresa? Ese era, es que Freddy, disculpe, ingeniero, yo se equivocó. Sí, se me hacía raro. Yo incluso por eso miré rápido si ustedes eran trabajo de grado 1, trabajo de grado 2, porque me quedaba la duda. Listo, no hay problema. Dime, Sonia.
Bueno, Inge, no sé si la pregunta está un poco tonta, pero No te pues preocupes. sí, ya está clara. Bueno, la revista a la cual nos debemos enfocar, la cual debemos seleccionar, debe ser, valga la redundancia, enfocada al tema en el que estamos tratando. ¿La revista debe ser enfocada al tema que estamos tratando? Sí, o sea, debemos seleccionar la revista en la cual se publique temática sobre lo que estamos trabajando. Sí, Claro, claro, porque ¿qué pasa? Incluso Unisangil tiene, si no estoy mal, como 7, 8 revistas. Y en la única que nosotros podríamos publicar en este momento es Matices. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿cómo publicaríamos nosotros, no sé, en una revista de psicología o en la revista de derecho? De pronto los que se me hacen un poco cercanos a publicar artículos allá serían ustedes dos, por el tema de la enseñanza. Ahí sí, ustedes sí podrían publicar, teniendo en cuenta, o sea, las directrices de allá, pero ustedes sí podrían publicar, además de la revista Matices, en una revista de educación. ¿Sí? De resto, o aquellos que trabajen de pronto algún problema de salud o eso. Pero el resto, nosotros tendríamos que... Dime. en mi caso, por ejemplo, es lo de, o sea, enfoca la salud porque es la salud tanto apoyos como humanos, porque igual hace afección a las dos partes. Pero en Podría sí ser, hace más podría como ser. daño a la economía de la avicultura. Podría ser, o sea, en este caso ustedes podrían presentarlo a una revista de zootecnia, de un tema relacionado con eso, ¿cierto? Porque ustedes están haciendo aplicación de, perdón, utilizando una metodología aplicada para mostrar o para solucionar a través de la tecnología un problema de salud, que no sé si guardando las proporciones pueda ser un problema de salud pública. O sea, nosotros, ¿cómo sabemos en este momento los que comen pollo que realmente ese pollo venga en buenas condiciones? Uno va a Sí, la tienda de la esquina y lo compra ya. sí, porque hay personas que, digamos, o las personas que, por ejemplo, lavan o arreglan los pollos, según la investigación que hemos visto, hay personas que por el afán y demás hacen el lavado, pero no es adecuado y muchas veces las personas se encuentran en los pollos que compramos heces fecales del animal, porque no está bien lavado. Entonces miremos eso. Sí, o sea, lo primero que nosotros iríamos o nos enfocaríamos sería a presentarlo a una revista de tecnología, de ciencia y tecnología. Entonces, ahí es donde viene ese primer punto que veníamos hablando, ¿cierto? Que es el de elegir la revista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tu artículo no pasaría, por ejemplo, para una revista de, no sé, de psicología. No pasaría en ninguna. Ni un psicólogo llegaría a presentar un artículo para nuestra revista. Sería, a no ser que trabajemos mancomunadamente, que yo con un psicólogo me siente y hagamos un artículo que abarque los dos temas. Ah, bueno, eso sí ya es un tema totalmente diferente. ¿Listo? No sé si quede clara esa parte, Sonia. Claro que sí, Inge, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Revisión de avances. ¿Ustedes revisaron los avances que yo les envié? Listo. ¿Ya han podido reunirse con...? Excelente. Listo. De los demás por acá, ay, ya yo veo por aquí alguien en pantalla que necesito que la he dejado como en visto. Laura, por favor, ahorita me escribes al WhatsApp para cuadrar unas cosas del proyecto, ¿vale? Por favor. Bueno, Venga, miramos a quién más yo tengo acá. De los que tengo acá, ¿quiénes más le dirijo trabajo? A mí, Inge, pero pues en mi caso, pues ya llevamos adelantado la parte del manuscrito, ya tenemos varias cosas, pero pues de acuerdo a estas modificaciones tenemos que centrarlo y arreglar como la parte textual en un orden un poco mejor. Y ya sería pues enviártelo al correo electrónico, que pues ya es lo último que nos faltaría, y pues hacer las respectivas revisiones. Ok, listo. Pero también, porfa, Sonia, ahorita sobre las 4 de la tarde me escribes también un mensaje
porque necesito pues darles una información a las personas que les dirijo el trabajo de grado, ¿vale? Como para Vale. cuadrar esos encuentros. Bueno, Bueno, un aviso parroquial. Recuerden que el comité próximo sería el 30, ¿cierto? El 30 de septiembre. Por ende, se recibirían quienes van a hacer solicitud de designación de jurados o cualquier otro tipo de solicitud hasta el día 28, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Hay unas respuestas a unas solicitudes pendientes, entre esas las de Sandy y Freddy. Entonces, estar pendientes, y yo creo que les debe llegar por ahí esta semana o principios de la otra semana la respuesta del comité, ¿vale? Están un poco demoradas por unos inconvenientes que se han tenido ahí, pero que sí, sé que ya están. Inge, ¿me puedes repetir? Es que el internet está un poquito malo y no le entendí bien. No te preocupes, no, que están pendientes de llegar la respuesta de la solicitud que ustedes hicieron de designación de jurados. Ay, muchas gracias, Inge. Vale. Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? A mí me faltó más gente de los que vienen. ¿Y qué pasa cuando el cronograma no se cumple a tiempo? ¿En qué sentido no lo Pues, cumples? digamos que si la entrega está para tal fecha y no se hizo la entrega ese día, sino se corrió la fecha. O sea, hubo un atraso en la entrega. ¿Con mi clase o con el proyecto como tal? O sea, ¿qué pasa? Aquí en clase yo les digo a ustedes, listo, ustedes tenían una entrega hoy 16 de septiembre. Pues no la hicieron, entonces... ¿Sí? En el proyecto final ya depende, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes dijeron que a ustedes les aprobaron la propuesta hace un año, digamos. Entonces, a partir de esa aprobación, ustedes tienen máximo 2 años. Si ustedes pasan de esos 2 años, sí, pero no hay problema. O sea, ustedes se pueden, digamos, ¿qué sería lo lógico en estos casos? Que ustedes terminen trabajo de grados de una vez sustentaran, ¿cierto? Eso sería lo lógico, pero muchas veces quedan todavía cositas por hacer, ¿sí? Entonces, dentro de ese cronograma ustedes sí lo pueden modificar. Resulta que se les corrió algún tiempo, no sé, ustedes que son con un tema un poco delicado con el manejo de niños, resulta que no les han dado acceso al colegio, que han tenido inconvenientes, que han tenido que aplazar esas actividades, entonces ahí sí tendrían que tener en cuenta eso. ¿Vale? Listo, muchachos, ¿no hay alguna otra duda apenas para la reunión? Profe, buenas tardes. Hola, Edison. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para enviar el anteproyecto? Para este comité, el día martes 28, al mediodía, antes del mediodía. Ok. 12 y 1 minuto, no se recibe. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta o inquietud? ¿Qué les decía? Yo tenía algo que decirles adicional a ustedes. Bueno, eso es más como a nivel de Sandy, ahorita, porfa, me escribes, me comentas cómo va tu compañero con el señor decano en la clase. ¿Me acuerdas, por favor? También me escribes y me comentas eso. Es que el decano estuvo la semana pasada acá, estuvimos hablando de algunas actividades, entonces, por favor, ahorita me comentas de eso también. Vale, sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Entonces, no habiendo más dudas, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en 8 días. En 8 días vamos a hacer el taller de Mendeley de citación tanto para artículo como para el informe final, y vamos a utilizar otras herramientas que les puede servir en la búsqueda de información. ¿Sí? Eso sería la hoja de ruta entonces para la otra semana. Entonces, muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Que estén bien. muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde.